En coherencia con nuestros métodos de análisis, basados en el materialismo histórico, le damos una gran importancia a lo que está sucediendo en Estados Unidos y en cómo afecta al conjunto del mundo. Los Estados Unidos son una nación joven, casi adolescente, podríamos decir. Se independizaron a finales del siglo XVIII y en la génesis de ese Estado, en la forja de los Estados Unidos, hubo claros elementos de genocidio y de rapiña contra la población nativa. Y además de esto, precozmente manifestaron sus ansias imperialistas, con la anexión de territorios mexicanos en los años 40 del siglo XIX. En los Estados Unidos han existido tradicionalmente dos grandes corrientes respecto a la política exterior. Una de carácter continentalista, podríamos decir, que fijaba sus intenciones sobre todo en el continente americano y que quedó puesto de manifiesto en la doctrina Monroe, América para los americanos, y otra corriente, digamos, de carácter más globalista, que pretendía extender su hegemonía al conjunto del mundo. Esta segunda corriente se vio especialmente reforzada a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando el Imperio Británico le cede el testigo al entrar en decadencia. Hay que decir también que a partir de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos va a fichar a un montón de técnicos, científicos y todo tipo de personalidades del mundo intelectual que habían estado dando sustento a la Alemania nazi. Hay una larga lista de episodios que revelan esa tendencia imperialista de los Estados Unidos, en forma de intervenciones e invasiones en África, América Latina, Asia e incluso Europa. Sin embargo, estas intervenciones, que siempre se desarrollaban con la excusa de defender la democracia y la libertad, excusa obviamente falsa, también han acarreado importantes pérdidas y fracasos para los Estados Unidos, empezando obviamente por Vietnam, lo que causó una gran conmoción en la sociedad estadounidense, y siguiendo por ejemplos mucho más recientes como la vergonzante retirada de Afganistán. Estas cuestiones, estas derrotas, han supuesto a menudo un gran impacto en las sociedades que las sufren, digamos que las sufren desde el punto de vista de las potencias imperialistas que las ejecutan. Otra cuestión de gran importancia es la intensificación de los problemas internos de la sociedad estadounidense. Se podrían expresar en muchos ejemplos, pero podemos señalar, por ejemplo, el funcionamiento del sistema sanitario, que siendo uno de los que más gasta por habitante, es también de los más ineficientes. Podríamos señalar también la crisis de las drogodependencias, sobre todo lo relacionado con el fentanilo, que además de las muertes que acarrea, supone también una grave crisis para la imagen y la reputación de los Estados Unidos. O podríamos señalar también la clara pérdida de la hegemonía en los ámbitos tecnológicos, o incluso, aunque nunca han estado en la vanguardia, también la decadencia en todo lo que tiene que ver con el mundo artístico en los Estados Unidos, incluyendo en algo que sí que fueron vanguardia, como es el tema del cine. Entre los radicales cambios que ha sufrido Estados Unidos en las últimas décadas se encuentra también toda la transformación de su tradicional bloque dominante, que antes estaba compuesto fundamentalmente por figuras de la industria y hasta mediados del siglo pasado de los sectores agrícolas, y que en la actualidad está fundamentalmente en manos del capital financiero, sobre todo de las grandes tecnológicas y también de las criptomonedas. Mientras tanto, se ha ido desmantelando todo el sistema productivo de los Estados Unidos. Los financieros yanquis se han ido llevando toda la producción fuera del país, a aquellos lugares donde era más rentable producir. Desde un punto de vista económico les salía mejor, y ellos no han tenido ningún tipo de consideración adicional, las lógicas del capital. Por tanto, esto ha conducido a la pérdida del tejido productivo también en los Estados Unidos. Además, hay que señalar que la pérdida en la capacidad salarial de los trabajadores estadounidenses ha sido brutal en los últimos 50 años. Y también habría que señalar que la deuda de los Estados Unidos, la deuda pública, ya supera el 120% del Producto Interior Bruto. El Partido Demócrata Yanqui y sus socios en el mundo, esto es el imperialismo globalista, habían tejido una red de alianza que les permitiera defender y poner en práctica sus políticas a lo largo del globo, igualmente criminales. Esta otra versión del imperialismo yanqui, de clara inspiración fascista y liderada por Trump, también tiene que tejer sus propias alianzas para llevar a cabo todas estas políticas que igualmente, aunque de una manera diferente a como hacía el Partido Demócrata, defiendan los intereses del capitalismo estadounidense. Los Estados Unidos son un imperio en decadencia. La administración de Trump lo sabe y, si pretende revertir esta situación, y pretende hacerlo, saben también que la guerra a medio plazo es inevitable. Pero ellos no quieren mantener una agenda política de guerras heredadas. Lo que quieren es construir su propia agenda bélica. Y para ello también tienen que preparar a la opinión pública estadounidense, desde un punto de vista ideológico, cultural, social, económico, etc. Esto presenta no pocas dificultades, porque la sociedad estadounidense es bastante heterogénea. Las recientes declaraciones de Trump acerca de Gaza y su intención de anexionarla para construir una especie de resort nos parecen poco creíbles, incluso viniendo de este personaje.
no son solo una provocación al pueblo palestino, sino que creemos que van más allá. Irán no deja de ser la pieza más importante a batir por parte de Israel y de los Estados Unidos en la región. Irán no puede permitir bajo ningún concepto ese proyecto de anexión de Gaza por parte de los Estados Unidos o por parte de Israel. Y lo que está posiblemente detrás de todo esto es una advertencia a Irán para que no se haga con armamento nuclear, porque tener armamento nuclear acabaría con la superioridad estratégica militar de Israel en la región. Isn't it the right time to hit the nuclear facilities once and for all? So you say Iran is so weak. I appreciate you saying that. They're not weak. They're very strong right now, and we're not going to allow them to have a nuclear weapon. It's very simple. You know, Situarse en la tesitura de que estos 4 años pasarán y que todo volverá a ser como antes o parecido es situarse en el campo del idealismo, de la irracionalidad y, lo que es peor, de la irresponsabilidad. Se va a generar una amplia respuesta a la consolidación de este proyecto nazifascista en los propios Estados Unidos y también fuera de los Estados Unidos. Lo cierto es que derrotar a este proyecto es indispensable y también es posible, pero para ello lo primero que hay que hacer es tomárselo muy en serio.